Que la intercesión de María Santísima les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otro más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se le lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos nuevamente ante este Evangelio que ya lo hemos reflexionado en más de alguna ocasión. Y, como se ha visto, siempre se reflexiona desde la perspectiva de la persona como ese campo. Los diferentes campos, cómo está nuestra vida y cómo nosotros recibimos esa semilla. Pero ahora quiero proponerles que hagamos un cambio. Generalmente, les repito, nosotros cuando reflexionamos este Evangelio ponemos nuestra vida como la del campo. Pero ahora quisiera que tomáramos otra figura y nos pusiéramos del lado de otra figura, del sembrador. Porque, hermanos, también nosotros, así como el Cristo nos llama a ser un campo adecuado para que venga la palabra de Dios, también luego el Señor nos llama a nosotros a ser sembradores de la palabra de Dios, a través de nuestra predicación, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro ejemplo. Y aquí viene lo interesante. Nosotros como sembradores tenemos una responsabilidad. Cuando una persona va a sembrar, una de las cosas de las cuales nunca debe de fallar es saber en qué tipo de campo va a trabajar, para que así cuando vaya a tirar la semilla, sepa si la semilla en ese campo va a dar fruto o no. Esto es algo importante para nosotros, ya que eso a nosotros nos tira una gran responsabilidad de preparar el campo. Cuando nosotros vamos a anunciar la palabra de Dios, sea en misión, sea a través de una predicación, sea a través del acercamiento a una persona, nosotros debemos de ver cómo es el campo, cómo está de dispuesto el campo, porque a veces nosotros simplemente tiramos la semilla de la palabra de Dios, pero no nos fijamos qué tan bien dispuesto esté ese campo, si está preparado. Si no está preparado, nuestro deber es acercarnos a ese campo y empezar a prepararlo, a limpiar la vida, a encontrarnos con esa persona y procurar que todo aquello que estorba a la predicación de la palabra y a que la semilla caiga en tierra buena, se saque, prácticamente se libere todo ese campo. Porque a veces el predicador falla, el evangelizador, el sembrador falla, de que tira la semilla. Y como tal vez la otra persona tiene algunas dificultades que estorban el crecimiento de la palabra de Dios, simplemente dice: la persona no quiere, la persona es una pagana, es una perdida, hay que se friegue. Pero el sembrador, su responsabilidad es escudriñar el campo, ver aquello que impide que la semilla crezca y quitarlo. Eso es lo que debe de hacer un sembrador, porque la mayoría de nosotros ante las dificultades dejamos el campo perdido, dejamos que esa semilla de la palabra se pierda y se pierda también el campo. Y eso es un pecado del sembrador, es un pecado,
porque todos estamos llamados a que si somos sembradores, debemos de procurar que esa tierra en donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios esté perfecto, esté adecuado, esté arreglado. Si no lo hacemos, fallamos como sembradores. Si nosotros, al entrar en la vida de las personas, no preparamos su vida para que llegue y se siembre la semilla de la palabra de Dios, estamos fallando. Y por decirlo de alguna manera, estamos pecando como cristianos. Estamos pecando como evangelizadores. Cristo en muchas ocasiones nos demostró ese tacto. Anunciaba la palabra de Dios, pero ante terrenos pedregosos, ante terrenos difíciles, Jesús siempre buscaba la manera en cómo ir limpiando ese terreno. A través de su predicación, a través de acercarse con la persona, algún regaño, algún jalón de orejas, e incluso algunos milagros. Pero Jesús siempre procuraba buscar que ese campo esté adecuado. Y si no estaba adecuado, Jesús buscaba por todos los medios preparar ese campo para que cuando Él vaya y empiece sembrando la semilla de la palabra, ese campo ya sea un campo adecuado. Ese campo sea ese campo fértil del que habla la parábola del sembrador, en donde crece la semilla de la palabra y produce fruto. No se contenta el sembrador con ver las semillas lastimosamente no crecieron. El verdadero sembrador de Cristo se esfuerza para que cualquier campo sea apto para escuchar y disfrutar de la palabra de Dios.